Corría el año de 1931, y en Francia se sufría la peor pandemia de tifoidea registrada de la época. Dicha enfermedad se propagaba por los ductos de agua de las principales ciudades francesas. Arnold Bennett, un distinguido novelista y dramaturgo británico de la época, estaba convencido que la tifoidea no se transmitía por el ducto de agua de la ciudad. Queriéndole demostrar a la ciudad parisina que lo que él decía era correcto, tomó 2 vasos de agua servidos directamente del grifo y se los tomó uno a uno sin preocupación alguna. La gente crédula y perpleja por lo que estaban viendo, creyeron lo que el novelista comentó y bebieron del agua del grifo. 2 semanas después se registraron más de 1000 muertos en París por tifoidea. Entre ellos, Arnold. ¡Estúpido! Como todos sabemos, la muerte es el término de la actividad cardíaca o ausencia de pulso de la respiración visible. Las sociedades desde el principio de las civilizaciones siempre se han preocupado por el proceso de la muerte. ¿Qué pasa después de que uno muere? ¿Cómo quiere o puede uno morir? El miedo a la muerte y muchas preguntas y cuestionamientos acerca del tema, por eso en este video te vamos a mostrar 5 datos sobre la muerte. Todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿qué hay después de la muerte? Bueno, déjame decirte que diversas universidades y científicos alrededor del mundo se han preguntado lo mismo. Pero, ¿cómo saberlo? Según la Universidad de Southampton, en 2008, hizo un estudio con 2060 personas que alguna vez sufrieron un paro cardíaco. De estas, 330 sobrevivieron gracias a esfuerzos de reanimación y 140 más confesaron haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Pacientes afirman haber experimentado algo como cuando se apaga un televisor. Todo su entorno silencioso y oscuro. Segundos después despiertan y solo recuerdan haber visto a los médicos y enfermeras que los reanimaron. Según diferentes fuentes y autores como el Dr. Diego García Borreguero, la parálisis del sueño o que se te suba el muerto, como también es conocido, es lo más cercano que vamos a experimentar con morir. ¿Sabes qué es un premio Darwin? Es un premio que se le da a las muertes más absurdas según los creadores de una página web, encargada de votar para ver cuáles son las muertes que se ganan este mérito. ¿Y por qué premios Darwin? Toma su nombre del creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin. Se basa en el supuesto de que la humanidad mejora genéticamente cuando ciertas personas sufren accidentes, muertes o esterilizaciones por un error absurdo o un descuido. Uno de los ganadores del premio Darwin lo tiene el párroco Adelir de Carli, que el 20 de abril del 2008 pretendía llegar de la ciudad de Paranagua en Brasil a la frontera con Paraguay, sujeto con 1000 globos con helio. Nada puede mal ir, Sal. Lo que tenía que viajar el párroco eran aproximadamente 800 kilómetros. Obviamente sin un motor o algo que lo pudiera guiar, esto jamás pasaría. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Además de que ese día hubo mucho viento, por lo que días después se encontraron el cuerpo del hombre en descomposición en mar abierto, cerca de las playas del Río de Janeiro. ¡Ay, pero qué idiota! Era el 18 de noviembre de 1978, y en Guyana, un país que se encuentra en América del Sur, se vivió el mayor suicidio colectivo en la historia de la humanidad. Pero para poder entender este fenómeno hay que regresar varios años atrás. El Templo del Pueblo fue una agrupación religiosa fundada en los años 50, teñida de secretismo y siempre liderada por un llamativo personaje, Jim Jones. Jones fundó el Templo del Pueblo en su natal Indianápolis, estado de Indiana, en la década de los 50, con la idea de fortalecer el ideal socialista perseguido en aquellos años, en una comunidad donde no existieran fronteras de raza o nacionalidad. Pero gran parte del atractivo para captar miembros emanaba del discurso seductor de Jones. La fascinación de sus seguidores después se convirtió en lealtad, que se transformó después en fanatismo y finalmente terminó en idolatría. Mientras Jones continuaba agregando seguidores a su comunidad,
que algunos calificaban de culto, iban viajando de ciudad en ciudad, esto para que la comunidad ganara más seguidores. En 1975 esa ruta los llevó a Guyana, una excolonia británica ubicada al lado de Venezuela, donde decidió fundar una localidad en la que se viviera el ideal forjado en el interior del templo del pueblo, la cual llamaron Johnstown. Se construyeron casas, se estableció una comunidad, que muchos de quienes en ella habitaron no dudaron en describirla como el paraíso socialista. Después de mucho tiempo dirigiendo la comunidad, Jones colapsó, o eso es lo que dijeron algunos sobrevivientes. El líder mandó a reunir a todos los integrantes de la comunidad de Johnstown. Reiteró que las amenazas al paraíso eran reales. Hay que hacer una revolución de muerte. Entonces lanzó la frase premonitora de la muerte. You regret that this very day if you don't die. Las secretarias enfermeras que trabajaban en Johnstown comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro. La gente las bebió. Se lo dieron también a los niños y a los bebés. Más de 900 personas se desplomaron muertas dentro del enorme kiosco y a sus alrededores. Sorprendentemente, Jones no murió por culpa del cianuro. Cuando la policía llegó, vieron que el predicador había muerto por culpa de una bala de escopeta en la cabeza. Y ya que estamos hablando de las muertes raras, ¿nunca te has preguntado cuál es el rito funerario más extraño? En algunos países de Sudamérica como Brasil y Venezuela, para ser más exactos, en el Amazonas, habita una tribu indígena llamada Yanomami, la cual, cuando fallece un familiar, se convoca a toda la tribu a un ritual muy curioso, donde el cadáver es quemado a una fogata para luego repartir las cenizas entre familiares y compañeros. Después, dichas cenizas serán consumidas en una sopa, la cual forma parte de otro ritual. Un ritual también muy extraño se lleva a cabo en Madagascar, llamado Famadihama, que consiste en desenterrar un cadáver tras haber transcurrido 7 años. Este es cubierto con telas blancas, arreglado y perfumado por los familiares para realizar una procesión, en la cual se coloca música y los familiares bailan y pasean con el muerto y le realizan regalos que van desde cualquier bien material hasta comida. Este ritual se puede volver a repetir tras cada 7 años, o hasta que la gente determine qué tan mal ya está el cadáver. La muerte nos impresiona, y es algo normal, ya que es un miedo existencial. Tal y como nosotros entendemos la vida, la muerte es el no ser, el dejar de ser, el vacío. Siempre que uno afronta algo desconocido, surge ese miedo a la nada. Es un miedo bueno, que te ayuda a reflexionar más. El miedo a la muerte se debe a 2 hechos que ocurren dentro de nuestro inconsciente. En primera, para nuestro inconsciente es inconcebible morir por alguna causa natural o vejez. En segundo lugar, las personas no somos capaces de distinguir entre un deseo y la realización de este. Esto justifica la muerte sobre la base de la culpa, donde el deseo y la realidad generan un conflicto. La muerte es algo que desgraciadamente nos tenemos que afrontar, pero no podemos solo estar con el miedo de que algún día vamos a morir y dejar de vivir por miedo a morir.